Atención selectiva, el podcast de Elvira Fernández, profesora, creadora de contenidos y mamá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés en el momento en el que estés, te damos la bienvenida al podcast Atención Selectiva. Capítulo número 2 de la tercera temporada, que hoy queremos dedicar a ti que eres docente, a ti que eres profesor, que eres profesora y que has comenzado, según tu comunidad autónoma, la primera semana de clase y que hoy comienzas tu primer fin de semana. Aunque quizás estés escuchando esto pues durante el fin de semana o en otro momento, te lo dedicamos igualmente. Pero nuestra dedicatoria más especial, nuestros saludos más intensos van para vosotros, mis queridos guerreros, mis queridas valquirias, que pertenecéis a una comunidad la cual a día de hoy, al menos que grabo, todavía no ha aprobado el currículum LOMLOE que corresponde. Mucho ánimo, compañeros, mucho ánimo, compañeras, que empezáis a trabajar en el curso 2022-2023 desde la incertidumbre. ¿Qué se le va a hacer, amigos, amigas? This is Spain. Aquí las cosas funcionan así. No me quiero olvidar de todos esos niños, de todas esas niñas, de todos esos adolescentes que empezáis esta semana las clases. No solamente os quiero dedicar este podcast, sino que voy a pedir a todo adulto, a toda adulta que esté escuchando esto, que os lo ponga, porque de verdad, de corazón, que este podcast de hoy, capítulo número 2 de la tercera temporada, es un podcast que tienes que escuchar tú, que tienes que escuchar adolescente, preadolescente, niño, niña, necesitas escucharlo y empieza ahora. En el capítulo de hoy, vamos a hablar de música. Y es que este es un tema que me encanta porque, por si no lo sabías, debo decirte que yo soy una docente con especialidad en educación musical. Soy docente de primaria, pero además soy docente de música, algo que me apasiona y que no siempre empleo en mis podcasts. Así que hoy vamos a hablar acerca de por qué esas canciones que no tienen una especial calidad acaban siendo parte de tu repertorio musical. ¿Por qué memorizas esa canción del verano o esa canción que al principio no te gustaba? Hoy vamos a hablar del efecto de mera exposición, o lo que yo llamo coloquialmente los 40 principales. Una advertencia que voy a hacer antes de empezar, porque me lo veo venir: que nadie se ofenda, que nadie se enfade. Si critico a tu artista favorito, si critico tu estilo musical, no te enfades, simplemente tómatelo como algo que puedas aprovechar para tu aprendizaje, ¿de acuerdo? Yo ya sé que me vais a hacer un follow hoy, pero vengo preparada porque hoy quiero decirte que como sociedad pertenecemos y en masa a la mercadotecnia. Que nadie nos engañe, pues todos caemos en las redes del marketing. Nos vestimos según Zara mande, llevamos el pelo de Jennifer Aniston, compramos la cafetera de George Clooney, tenemos Facebook e Instagram, tenemos Twitter, TikTok y correo electrónico, WhatsApp. No nos separamos de nuestro smartphone, de nuestro iPad portátil y todo esto mientras nos sentimos más felices tomando una Coca-Cola. Lo he clavado, ¿verdad? Nuestro mundo gira en torno a cosas que necesitamos, sin las cuales viviríamos de una manera muy diferente, sin las cuales el concepto de moda sería muy distinto. Nuestra cultura sería, opuesta. No tendríamos bestsellers para adolescentes inundando las librerías,
ni cine y palomitas con superproducciones de superhéroes repetitivas, ni esa música. La música que se lleva, que se baila, la que ponen en los locales, la música que todos escuchan, que todos y todas oyen. La música es quizás el elemento cultural que más ha perdido en las últimas décadas, que más se ha minimizado, que más se ha desvalorizado, que mengua considerablemente y en ascenso, quedando relegados ciertos géneros a ámbitos más minoritarios. Hablemos de la música clásica, del jazz, de la música folclórica y étnica. ¿Qué música escuchamos en general? Si te haces esta pregunta y te contestas Rosalía, estás perdido, estás perdida en las redes del marketing. Y es que esto es cierto, las canciones machaconas con melodías simples, ritmos pegadizos y armonía mínima son aquellas que más recordamos, escuchamos, que más nos gustan en definitiva. Si no es así, dime que no te vienen a la cabeza determinadas canciones cuando escuchas estas palabras: Umbrella, Poker Face, Gasolina o Motomami. Vale que las primeras a lo mejor son ya un poco viejunas si eres adolescente y dirás, uff, vaya boomer. Pero bueno, probablemente emitas sentencias tal que estas para justificar tu amor por Rosalía, en la que me voy a centrar ahora mismo. Al principio no me gustaba, pero después de escucharla varias veces, sus primeras canciones no me gustaban, pero los últimos discos, que son más conocidos, no me gustaba, pero ahora que los ponen en los 40 principales, que nos conocemos, que hasta yo he cantado por Rosalía. Y no es que tenga nada en contra de la popular cadena de radio, pero lo cierto es que aquellos a los que hace hueco en sus programaciones juegan una baza que resulta irresistible. Y esto es el estar hasta en la sopa. Por desgracia, los méritos personales a la hora de vender música, los conocimientos teóricos o la misma creatividad no tienen ningún mérito para el público de masas. Y eso en los 40 lo saben. Hay temas musicales que nadie conocería si no fuera por una excesiva repetición constante de los medios de comunicación y ahora de las redes sociales, especialmente TikTok e Instagram con sus vídeos cortos, con sus reels, bueno, también YouTube. Así que si piensas que eres un imán para la publicidad y el consumismo puro, puede que tu naturaleza esté más predispuesta de lo que crees a caer en las redes del marketing. Te lo cuento con esta explicación sobre el efecto de mera exposición. El efecto de mera exposición consiste en la presentación de un estímulo que inicialmente es neutro, es decir, algo a lo que no prestamos mucha atención en un principio, que no genera en nosotros una respuesta inmediata. A continuación, este estímulo se repite sistemáticamente y esta acción provoca entonces una respuesta positiva. Este efecto psicológico guarda relación con el sentimiento de familiaridad y con la atracción. Tenemos sentimientos positivos hacia lo que nos es conocido, familiar. Por tanto, un estímulo que se repite hasta la saciedad nos acaba gustando. La mera exposición nos muestra sensaciones que son tomadas por publicistas y expertos en marketing para fomentar un negocio basado en el estudio del comportamiento humano. Pero aquí, en el podcast Atención Selectiva, no nos podemos quedar con una visión tan negativa del fenómeno musical de masas. Así que, para nadar a contracorriente, no tenemos más que analizar la música que consumimos. Escuchar muchas veces no significa escuchar mejor. Tenemos una responsabilidad para con los futuros oyentes. Ante melodías cada vez más simplificadas, el aprendizaje musical decrece y lo que les queda a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas, es verdaderamente pobre. El cambio es difícil, la lucha contra la mercadotecnia es muy complicada, pero nuestros gustos y personalidad deberían estar siempre por encima de toda manipulación social. Si eres docente de música, sabes que lo que voy a decir es cierto.
cada día son menos los niños y las niñas, el alumnado tanto de primaria como de educación secundaria, que no conocen a personajes, a músicos y músicas básicos en la cultura general. No me estoy refiriendo a la música académica, a la música clásica únicamente, sino a personalidades como los Beatles, como Michael Jackson incluso. No exagero ni un ápice cuando me refiero a la música actual como una música totalmente carente de cultura. Una música que sí, a estas alturas ya trascenderá porque tampoco hay otra cosa. Pero que realmente es una gran involución. Por eso quería recordar hoy el efecto de mero exposición, un efecto psicológico que hace que nos guste esa música que muchas veces no nos aporta nada. Lo mismo que la moda, que no nos define, lo mismo que tantas otras cosas que no necesitamos y acabamos comprando. Recordad que la música es un negocio, es consumo, pero también es cultura. Así que si estás escuchando este podcast y eres docente, te recomiendo que te lleves esta reflexión al aula, especialmente si eres especialista en educación musical. El efecto de mera exposición está investigado desde antes de los años 60, pero hay una situación experimental que me parece muy curiosa. Es la de Carl Jung, que fue uno de los primeros investigadores en trabajar con el efecto de mera exposición. El investigador reunió a una muestra de sujetos experimentales que no conocían los caracteres del chino mandarín. Entonces los sometió a la exposición de una serie de cartulinas en donde venían esos caracteres chinos tan visuales y tan bonitos. A continuación, en una siguiente situación, les dijo que aquellos caracteres que habían visto el día anterior habían sido adjetivos y que ahora tenían que decir ante otros nuevos estímulos si estos adjetivos consideraban que eran positivos o negativos. Entonces el experimentador lo que hizo fue combinar algunos de los caracteres que ellos ya habían visto previamente en la sesión anterior con otros nuevos. ¿Os imaginaréis el resultado? Aquellos caracteres chinos que resultaban familiares, es decir, que habían visto en la sesión anterior, eran reconocidos por los sujetos experimentales como adjetivos positivos, mientras que los no conocidos y que eran presentados como novedosos en esa sesión eran catalogados como negativos. Es decir, que sin conocer incluso el significado de estas palabras, ellos catalogaban en cuanto a positivo por la mera exposición de estos caracteres. Así que sí, si crees que nos manipulan, no sabes hasta qué punto. Y más cuando hay dinero en juego. Nunca te olvides de que tus gustos musicales puede que no sean precisamente tuyos. La cita de la semana. Y nos vamos a despedir con la cita de la semana, que ya me ha dicho alguna persona que en el pasado episodio nos la comimos y ya no iba a ser parte del podcast. Pues claro que no. Ahí te dejo la cita de esta semana para que la reflexiones, para que la repienses, pues durante este fin de semana, durante toda la semana hasta el próximo podcast. Como siempre, con relación a la temática central. Y hoy, como tiene que ser, como es lógico, es sobre música y es de un gran músico, de Louis Armstrong. Y dice lo siguiente: solo hay dos maneras de resumir la música. O es buena o es mala. Si es buena, no le das más vueltas, simplemente la disfrutas. Fantástico el trompetista e intérprete estadounidense Louis Armstrong. Con él nos despedimos, no sin antes recordarte que si te ha gustado, si te ha parecido interesante, te recuerdo que este es un episodio que deberían escuchar muchos jóvenes, muchas chicas y muchos chicos, muchas niñas y muchos niños jóvenes, pero que si sabes de alguien a quien le puede interesar, a quien le pueda resultar interesante, que lo compartas, que compartir es crecer, que ganamos todos, que compartir es vivir y que así nos ayudamos todos y formamos sociedad, formamos redes, pero de las de verdad,
no de las que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Porque ahora ya sabemos que por el efecto de mera exposición acabamos haciendo, escuchando y viviendo lo que sea. Así que nada, si hoy has estado muy atento a este capítulo de atención selectiva, un capítulo que hoy hemos dedicado al ámbito de la psicología, de la psicopedagogía, que hacía tiempo que no tratábamos una temática así, ya sabes, puedes compartirlo con tu círculo de amistades. Y con esto nos despedimos. Como sabes, hasta el próximo viernes, a partir de las 8 de la mañana, tienes tu podcast semanal. Y si no, puedes quedarte y escuchar los anteriores. Y me despido como siempre, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, amigos.